Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a esta clase gratuita que se titula Introducción al diseño eléctrico cumpliendo con el código NEC. Antes de pasar a la presentación, me gustaría presentarme contigo. Yo soy Luis Lee, soy ingeniero eléctrico y electrónico con más de 17 años de experiencia. Y en los últimos años he estado ayudando a profesionales como tú para que puedan mejorar tanto sus conocimientos como sus habilidades en temas de diseño y, e instalación de sistemas eléctricos para edificios tanto comerciales como residenciales. Vamos entonces a la presentación. Y quiero empezarte hablando de por qué personalmente y a nivel profesional yo estoy comprometido con este tema de hacer diseños que cumplan realmente con el código eléctrico NEC. ¿Sí? Y es que en un momento de mi vida profesional, yo me crucé con un profesional también como yo, ingeniero, que es una persona muy respetada, ¿sí? Muy respetada, sobre todo aquí en el país donde yo vivo. Y esta persona, en una conversación que tuve con él, yo le expresaba esa ilusión pues que yo siempre he tenido de hacer estos diseños que cumplan, que sean eficientes, muy buenos, que creo que todos los profesionales tenemos esa ilusión pues de llegar a tener o a crear esos diseños de esa forma. Y la respuesta me sorprendió bastante porque lo que él me dijo fue: Luis, si tú vas a tratar de diseñar siguiendo todo lo que dice el NEC, te vas a volver loco. Esa fue su respuesta. Y yo realmente hasta cierto grado me desilusioné un poco, ¿sí? Esta es la realidad. Y eso me dolió bastante. Yo sentí que profesionalmente nosotros debemos hacer ese gran esfuerzo de ir en esa dirección. Pensé en un momento inclusive que eso no se iba a poder dar y que él tenía razón y que la persona que trate de hacer eso así simplemente va a terminar siendo un desastre. Sin embargo, eso me creó un afán donde yo empecé a buscar a ver si era verdad que no se podía hacer así. Y encontré mucha información y de hecho encontré otros profesionales que ya lo estaban haciendo así. Entonces es interesante porque eso me dio nueva fuerza, me dio nuevas energías con las cuales empecé a trabajar de nuevo sobre este tema de lo que es el diseño en base al código NEC. Y empecé a buscar procesos y fórmulas con los cuales hacer esos planos de una manera sencilla también, porque no queremos complicarnos innecesariamente, pero sí queremos cumplir con todo lo que el código nos dice y hacer diseños que sean seguros y eficientes para las personas que los van a utilizar. Entonces, esta presentación, te cuento toda esta historia porque esta presentación casualmente tiene que ver con eso, ¿sí? Surge del hecho de que cuando uno quiere ser un diseñador, cuando uno quiere volverse un diseñador eléctrico, uno tiene que saber que va a tener que hacerlo en base al código eléctrico porque nosotros estamos normados por el código. Nosotros no podemos hacer lo que queremos, tenemos que hacer lo que el código nos pide. Entonces es bueno empezar con pie derecho y empezar sabiendo qué es lo que el código pide, ¿sí? Cómo interpretar el código y qué material adicional yo puedo tener a mi disposición para poder hacer bien ese trabajo tan importante que tanto tú como yo estamos haciendo todos los días de nuestra vida, que es hacer diseños eléctricos. Ahora bien, vamos a empezar nuestra presentación hablando casualmente de este tema, ¿no? Y como puedes ver, lo primero que tenemos que entender es que el NEC no es un manual de diseño eléctrico. Y tú tal vez estés diciendo y que, ok Luis, disculpa, me acabas de decir que el NEC debemos diseñar en base a él y ahora me dices que no es un manual de diseño eléctrico. Pues sí, el NEC en el artículo 90.1 dice cuál es su propósito. Y como lo puedes ver ahí resaltado en negrita, él no tiene el propósito ni de ser un manual de diseño, ni de ser una instrucción para alguien que no está calificado. Entonces, esto es interesante porque lo principal que el NEC está buscando es la seguridad. Él te va a dar los requerimientos mínimos
para que el lugar sea seguro, tanto para las personas que usan la electricidad, como para la propiedad en la que esa electricidad está instalada, porque como sabes, la electricidad resulta ser uno de los peligros más grandes con respecto a los incendios que hay dentro de una propiedad o de un edificio. Entonces, ¿por qué no es el NEC un manual de diseño? Bueno, al menos por dos razones importantes. La primera es que no incluye directrices sobre temas de performance o desempeño del sistema. Sí, para darte un ejemplo bastante sencillo, el NEC en sus artículos, por ejemplo, 210 y 215, donde se habla de circuitos ramales y circuitos alimentadores, el NEC te presenta un estimado de la caída de voltaje que ellos piensan o ellos consideran que es una caída de voltaje aceptable para la mayoría de los equipos. Sin embargo, ese tema no se profundiza, solo se toca en una nota informativa. Nosotros como diseñadores tenemos que buscar los estándares que nos hablan acerca de esos temas para que nuestro diseño sea un diseño adecuado, ¿sí? Y sea un diseño que cumpla, por ejemplo, con la caída de voltaje que necesitan los equipos que vamos a estar alimentando. Físicamente o en el mundo real yo he tenido esa experiencia. Yo he tenido equipos que brindándole la caída de voltaje que dice el NEC molestan, ¿sí? Molestan, estando dentro de ese rango, ¿sí?, de la caída de voltaje que permite el NEC, ellos dan problemas. Y he tenido otros equipos que rompiendo ese esquema o rompiendo esos valores de la caída de voltaje que permite el NEC, son equipos que no me han presentado problemas. Entonces, eso es lo que se refiere esto. Ellos te van a dar un estimado de algo, pero no van a profundizar en ese tema de desempeño. Y eso ya queda de parte de nosotros consultando otro tipo de estándares que vamos a hablar más adelante sobre eso. Y también, pues no incluye pedir temas de directrices sobre previsiones de crecimiento futuro. Esa es otra cosa que no se incluye aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el NEC solo te va a brindar en muchos casos un mínimo, ¿sí?, o un máximo sobre un tema, pero no te va, en el caso de cuando te pide un mínimo, no te va a decir cuánto necesitas para futuro. Eso lo tienes que prever tú como diseñador. Entonces, por estas dos razones, el NEC no es un manual de diseño. Recuerda que el NEC entonces es un código, ¿sí?, o una ley para temas de instalaciones eléctricas, no para diseño eléctrico. Pero es lógico que si con nuestro plano las personas van a construir el sistema eléctrico basándose en lo que le hemos dicho, es lógico que tomemos en cuenta lo que dice el NEC para que cuando se haga la instalación eléctrica, entonces no se viole lo que el código pide. Así que nuestros planos, si nosotros los basamos en lo que dice el código, cuando se vaya a hacer la instalación van a tener muchísima coherencia, y eso es algo que te va a permitir destacarte profesionalmente cuando hagas este tipo de trabajos. Otro punto importante es que cómo está estructurado el NEC, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces el NEC tiene secciones y tiene capítulos. Entonces las secciones básicamente se componen de capítulos. La primera sección va de los capítulos del 1 al 4 y esto aplica a todas las instalaciones eléctricas que estén dentro del alcance del NEC. Sí, recuerda que hay cosas o instalaciones eléctricas donde el NEC no aplica, ¿sí? El NEC no tiene injerencia sobre ese tipo de instalaciones eléctricas, pero en la mayoría, 99% de los casos, el NEC sí aplica a la instalación eléctrica que nosotros vamos a ver. El segundo punto es los capítulos del 5 al 7, que trata sobre cosas especiales, donde entonces el NEC modifica lo que se ha pedido en los capítulos del 1 al 4. Dicho en términos sencillos, los capítulos del 5 al 7 pueden modificar o complementar lo que dicen los capítulos del 1 al 4. Tenemos el capítulo 8 que es referente a sistemas de comunicaciones y este es totalmente independiente a el resto de los capítulos, a menos que se haga la aclaración de que está relacionado con alguno de ellos. De menos es totalmente independiente. Y por último tenemos el capítulo 9 y los anexos que tienen que ver con tablas e informaciones complementarias que el NEC nos da a nosotros para poder trabajar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, diámetros de tubería, también tenemos lo que son
los valores de resistencia de los cables según sus diámetros para poder calcular caída de voltaje y una serie de cosas que nos van a ayudar en nuestro diseño en el día a día. Bien, ahora que ya sabes cómo está estructurado el NEC a nivel de capítulos y secciones, vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de cómo se complementaría esto que acabamos de ver, de que los capítulos del 5 al 7 modifican a los capítulos del 1 al 4. Por ejemplo, en los capítulos del 1 al 4 se encuentra el capítulo 2, ¿sí? El artículo 230 trata acerca de las acometidas eléctricas. Entonces, la acometida eléctrica, como puedes ver aquí en pantalla, fíjate en la presentación, nosotros vamos a poder tener, ¿sí?, una acometida por cada edificio, a menos que haya excepciones. Entonces, yo, por norma general, entiendo que mi edificio que yo estoy diseñando se debe alimentar a través de una sola acometida. Yo solo puedo tener un solo punto de conexión. Sin embargo, en el artículo 695.3, que trata acerca de las bombas de incendio, se habla acerca de otra acometida que yo puedo tener. Entonces nota cómo este artículo complementa, el 695 complementa al artículo 230 y dice que debe permitirse que para la bomba de incendio, siendo un equipo especial, pueda yo alimentarla con una segunda acometida en el mismo terreno o en el mismo edificio que estoy tratando. Cosa que para cualquier otro sistema que esté fuera del listado de las excepciones sería prohibido. Yo, ni siquiera la compañía eléctrica me daría a mí el chance de conectarme con una segunda acometida o en una misma edificación, a menos que esté dentro de esas excepciones. Y aquí vemos entonces cómo se complementa un artículo del NEC con otro para poder brindarnos esa información tan importante que necesitamos para nuestro diseño. Aquí podemos ver en el diagrama en la parte de abajo cómo entonces desde el transformador de acometida tipo gabinete nosotros sacamos a nivel de diseño una línea para alimentar entonces lo que es una medición. Como sabes, las bombas de incendio deben medirse por separado también, teniendo su acometida separada, deben tener también una medición separada. Y de ahí vamos entonces al interruptor principal y de allí a lo que es el controlador, que en este caso puede ser un gabinete de control que integre un transfer switch para poder entonces alimentar la bomba de incendio, la cual también va a estar alimentada por la planta eléctrica del edificio. Ahora que ya hemos visto entonces un ejemplo de cómo se complementan los artículos, vamos a ver un poquito del lenguaje técnico del NEC. Para poder leer el NEC e interpretarlo correctamente, tú debes estar atento a cuál es su lenguaje técnico, cómo él te transmite las cosas. Porque recuerda que es un libro, es un escrito. Y ese libro te va a ayudar, sí, pero tienes que saber interpretarlo, tienes que saber qué es lo que te está diciendo y a dónde aplica eso que te está diciendo. Vamos a empezar entonces con el lenguaje mandatorio y permisible. En el NEC nosotros vamos a tener esos dos clases de lenguaje que nos permiten a nosotros entender si lo que nos están diciendo es obligación o si por el contrario nos están dando un poquito de holgura para nosotros encontrar una solución apropiada en lo que estamos haciendo. Así que las reglas pueden ser de dos clases, pueden ser obligatorias y pueden ser permisivas. Como ves aquí, las obligatorias son aquellas que identifican acciones que son exigidas o por el contrario son prohibidas. Sí, el NEC puede estar diciéndote haz esto o puede estar diciéndote no puedes hacer esto. Entonces, cuando nosotros estamos en búsqueda de todo lo que es la información para nuestro diseño, debemos estar atentos a identificar ese tipo de palabras que nos van a ayudar entonces a saber qué es lo que el NEC nos está pidiendo y qué es lo que requiere de nosotros. Ahora, esas palabras, como puedes ver aquí, están definidas por los términos en español debe y no debe, ¿sí? Entonces tú puedes tener delante de ti debes hacer esto o no debes hacer esto, y entonces allí tú vas a entender que la regla es obligatoria pero te está permitiendo algo o te lo está negando. Por otro lado tenemos las reglas permisivas. Las reglas permisivas normalmente están asociadas a situaciones donde yo tengo una opción.
yo tengo una opción de cómo hacer las cosas. Yo puedo hacerla de una manera distinta a lo tradicional, ¿sí? O puedo utilizar un método alternativo. Ahora, estas se caracterizan por palabras como debe permitirse o no debe permitirse. Ahora, vamos a ver entonces aquí un ejemplo de cómo se aplica esto en el NEC. Y vamos a ver entonces un ejemplo de lo que es mandatorio y permisible. Aquí tenemos el artículo, estamos en el artículo 210 que trata acerca de los circuitos ramales. Y vamos a ver los circuitos ramales que se piden para el baño. ¿Sí? Cuando tú estás diseñando, por ejemplo, una residencia u otro lugar donde haya elementos como tomacorrientes en los baños, entonces debes tomar en cuenta esto que está aquí. Y vamos a ver cómo se aplica entonces las reglas. Supón que tú estás diseñando este cuarto de baño y tú quieres saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer en base a lo que el NEC te pide. Mira lo primero que dice. Dice aquí, además de la cantidad de circuitos ramales requerido en otros párrafos de la presente sección, debe suministrarse al menos un circuito ramal de 120 voltios y de 20 amperes para alimentar una o más salidas de receptáculos del cuarto de baño. Ahora mira lo que dice. Dichos circuitos no deben tener otras salidas. Entonces, allí tenemos ejemplo de reglas mandatorias. Es obligación poner un circuito de 120 voltios y es obligación no poner ninguna otra salida eléctrica a ese circuito que esté fuera del cuarto de baño. Por ejemplo, no deberíamos alimentar el tomacorriente que está en el cuarto o en la habitación con el mismo circuito con que alimentamos los tomacorrientes que están en el baño. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y por último vamos a ver entonces una regla de estas permisibles. Y ponte aquí en la excepción, ¿sí? Nótalo aquí abajo, en la excepción dice que cuando el circuito de 20 amperios alimenta un solo cuarto de baño, debe permitirse que las salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño sean alimentadas entonces de acuerdo con las secciones, y nos cita otras secciones del código que debemos revisar. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que yo puedo alimentar otras salidas dentro del mismo baño. Como puedes ver aquí en la ilustración, se refiere a que yo puedo utilizar el mismo circuito de 20 amperios que suministra corriente a este baño. Yo puedo utilizarlo no solo para alimentar los tomacorrientes, ¿sí? Las salidas de tomacorrientes que están en las paredes, sino que también puedo alimentar las luces que están en el baño. Lo que no puedo hacer es irme a algo que está fuera del baño. Entonces nota cómo entender y comprender esto nos ayuda a nosotros a establecer de manera adecuada el diseño que estamos haciendo. ¿Sí? No a nivel de performance ni a nivel de crecimiento futuro. Recuerda que eso no está incluido y debes tenerlo muy presente. Lo vamos a hacer a nivel de seguridad de las personas primeramente y del edificio donde están esas personas. Así que ya hemos visto entonces un ejemplo de lo que es mandatorio y permisible. Ahora, tal vez esto te puede estar abrumando en este momento, ¿no? Y sientas que, oye, tantas cosas, tanto que hay que revisar. Y te estés preguntando si hay alguna herramienta que nos ayude a nosotros, los diseñadores, a establecer nuestro plan de diseño correctamente y que podamos tener acceso a una explicación un poquito más profunda de lo que quiere decir el NEC en un artículo u otro. Y la buena noticia es que sí la tenemos, la ves aquí en pantalla, es lo que llamamos el código NEC Handbook. ¿Sí? El NEC Handbook es el mismo código eléctrico, pero con otra información que lo complementa y que te da ventajas claras, y te voy a mostrar aquí ejemplos de esas ventajas, de cosas que me han sucedido a mí personalmente como diseñador. Te voy a mostrar cuáles son las ventajas del código Handbook cuando tú lo utilizas. Vamos a ver entonces los elementos que enriquecen a ese código Handbook para después irnos a ver los ejemplos que nos dan una buena idea de lo que él puede lograr para nosotros. Ahora te presento estas dos imágenes aquí en pantalla y quiero por favor que seas sincero. Cuando te aparecieron en la pantalla o cuando miraste la pantalla y viste las imágenes,
¿para dónde se fueron tus ojos? ¿Ok? Sé bien sincero, ¿a dónde se fueron tus ojos? ¿Verdad que se fueron directo a la de la derecha, a la imagen de la derecha? Y es natural porque los seres humanos somos bastante visuales, ¿sí? Las cosas que llaman la atención de nuestros ojos son de las más importantes que hay. Pero quiero comentarte algo. Lo que estás viendo aquí en la izquierda, nótalo aquí en esta página, es el código eléctrico NEC, purito, ¿sí? El código eléctrico NEC. Y lo que estás viendo a la derecha es el código eléctrico NEC, pero en la versión Handbook. Entonces, nota que estamos exactamente en la misma área de contenido. ¿Qué quiere decir? Que este punto que está tocando el NEC aquí en los circuitos ramales es exactamente el que se está tocando acá en los circuitos ramales en el Handbook. Entonces, pero ¿qué pasa con el NEC? Es mayormente texto, ¿sí? Lo que más tenemos es texto. Y lastimosamente el texto puede resultar difícil de comprender. Entonces por eso yo te doy este dato, por decirlo así. Cuando vayas a hacer diseños eléctricos, trata de tener acceso al Handbook. Porque ese libro te va a ayudar muchísimo a comprender el espíritu del código. Porque recuerda que por su naturaleza legal, el código tiene algo que se puede malinterpretar, ¿sí? Recuerda que la palabra código nos recuerda a una ley. Entonces, tal como sucede con las leyes que tenemos aquí en los países, ¿sí? Tenemos leyes penales y tenemos leyes civiles y de otras clases, pueden ser malinterpretadas, ¿sí? Puede que su espíritu se malinterprete porque el espíritu de una ley no se puede definir 100% en palabras. Es complicado, tendría que haber muchas explicaciones. Y eso es casualmente lo que logra el Handbook, ¿sí? El Handbook nos ayuda a nosotros porque tiene otros elementos que nos permiten a nosotros comprender el espíritu de lo que se nos quiere decir. Por ejemplo, tiene lo que son ilustraciones, ¿sí? Los exhibits, por ejemplo. Estos exhibits son ilustraciones que nos ayudan a entender a nosotros claramente qué es lo que está tratando de decirnos este artículo, ¿sí? O esta parte del código. También tiene lo que son los comentarios explicativos, ¿sí? Los comentarios que nos indican incluso con ejemplos qué es lo que nos están pidiendo en esta parte del código. Y también tiene referencias a otros códigos que puede que nosotros no tengamos a mano y no podamos consultarlos, pero ellos ya han hecho un extracto de ese otro código y nos lo han presentado a nosotros. Ahora, tal vez te sea difícil comprenderlo así con todo lo que te he explicado, pero te voy a traer ahorita ejemplos de la vida real. Claro, son cosas que me han sucedido a mí, es mi experiencia particular, pero yo creo que también te pueden ayudar a ti, porque la mayoría de las veces los profesionales pasamos casi los mismos problemas. Entonces, quiero presentarte varios ejemplos y vamos a examinarlos uno por uno, donde el NEC Handbook me ayudó a mí a comprender el espíritu de lo que se estaba pidiendo y pude presentar, ¿sí? Pude presentar mi defensa, por decirlo así, porque al tratar con un código, nosotros somos casi como que abogados, ¿no? Tenemos que estar presentando defensas, defendiendo nuestra posición, ¿sí? Defendiendo nuestro criterio de diseño que adquirimos o que pusimos en nuestros planos. Entonces, voy a presentarte cómo el NEC Handbook me ayudó a mí a presentar mi defensa delante de una autoridad que estaba revisando los planos y que hizo ciertos comentarios en los cuales pues yo personalmente y a nivel profesional no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. El primer ejemplo es una ventaja que el Handbook me dio en una ocasión a través de sus comentarios. Como notaste, el Handbook tiene textos en colores. Tenía el texto negro, pero había un texto azul, ¿sí? Cuando tú lees la introducción del Handbook,
vas a ver que ese texto azul se refiere a los comentarios que los que editan, ¿sí? Que los que publican este libro, ellos hacen referente a lo que están tratando de decir en ciertos artículos del código. Vamos a ver entonces. La persona, ¿sí? Que es esto, recuerda que las autoridades aquí en nuestro país que nos revisan los planos son básicamente los bomberos, el municipio y esto también están los proveedores de sistemas de energía eléctrica pública. Entonces, no importa en qué país estés, lo más probable es que haya un esquema parecido, que alguna autoridad tiene que revisar tu diseño y te va a hacer comentarios y observaciones. En este caso, una persona del cuerpo de bomberos me hizo el comentario que solo se podían poner hasta un máximo de 9 salidas eléctricas, en este caso 9 tomacorrientes en un circuito de 20 amperios. Ahora, el diseño era el diseño de una residencia. Entonces el NEC, cuando habla, él hace mucha diferencia en el tipo de ocupación a la que él se está refiriendo. Nota esto es bien importante y es casi crucial que lo tengas en cuenta, de que tú tienes que entender de qué te está hablando el NEC. Si te está hablando de una residencia, si te está hablando de un hotel, si te está hablando de un local comercial, eso es súper importante. Entonces estábamos dentro del contexto de una residencia unifamiliar. Entonces yo empecé a investigar porque me llamó la atención. Yo decía 9 salidas y empecé a investigar y me topé con este comentario del NEC en el artículo, casualmente, que habla de cómo se deben espaciar los tomacorrientes en los diversos puntos de la casa. Y mira lo que dice. Dice que no hay restricciones en cuanto al número de salidas que se conectan a un circuito de iluminación general, porque ese era el caso, eran los tomacorrientes que iban en la pared del cuarto, en donde no tenemos algo específicamente conectado. Esos son tomacorrientes de uso general. Y esa parte era la que estábamos analizando. Entonces me encuentro con esto donde el NEC no te dice esto. Esto es lo interesante. El NEC no te dice esto. Esto te lo dice el handbook. Entonces, viendo yo y revisando, me encuentro con este comentario del handbook en el punto donde el artículo del NEC explica cómo se deben espaciar las salidas eléctricas, y me encuentro con que no hay restricciones. No hay restricciones para el número de salidas que se conectan a un circuito de iluminación general, o en este caso un circuito de tomacorrientes de uso general, o a un circuito de aparatos pequeños, que es similar a los circuitos de uso general, pero en la cocina, ¿sí? Aparatos pequeños es en el área de la cocina. Entonces, el mínimo, ¿sí?, número de salidas es determinado casualmente es por el perímetro del área que nosotros estamos trabajando. En este caso, el perímetro de la habitación que yo estaba diseñando era el que me daba a mí la cantidad de tomacorrientes que yo debía tener, con unas reglas muy específicas donde ellos me dicen a mí qué yo puedo contar como dimensión o como distancia en la pared, y qué cosa no puedo contar como distancia en la pared, que eso, bueno, ya sería tema de otra presentación, ¿sí?, o de otra charla que te pueda dar, pero por ahora es interesante que el NEC me sacó de la duda, y entonces yo pude redactar mi documento y presentar mi respuesta de manera correcta, ¿sí? Porque la autoridad tiene esa responsabilidad de revisar tu diseño, pero a veces tenemos discrepancias, ¿sí? Tenemos discrepancias por ciertas razones, y entonces nosotros tenemos que presentar una defensa ante ello de una manera correcta, ¿sí?, respetuosa, pero diciendo correctamente lo que nosotros pensamos del asunto, y no solo lo que pensamos, sino presentando las pruebas de que eso es como nosotros lo habíamos planteado, si creemos, por supuesto, que tenemos razón en algo. Entonces, este texto yo se lo presenté formalmente a la persona ya en el cuerpo de bomberos, y ellos estuvieron de acuerdo en que sí, correcto, se debe entonces poner las salidas no en base a un número fijo, sino en base al perímetro
de la habitación, en este caso que yo estaba diseñando. Un segundo punto es con respecto a este mismo tema de las 9 salidas. ¿Qué sucede? Que cuando te vas a la parte comercial, imagínate que ya no estás diseñando una casa como me pasó a mí, sino que estás diseñando un local comercial, ¿sí? Entonces allí sí hay una cantidad de tomacorrientes que yo puedo poner por circuito, ¿sí? Ahí sí hay una restricción y está basada en el hecho de que el NEC me dice a mí que lo mínimo que yo puedo asignarle a una salida sencilla, duplex o triplex, ¿sí?, es 180 voltiamperes por salida. Esto es, por supuesto, para áreas comerciales. Entonces, pero aún así, mira qué interesante. De nuevo, la aseveración que esto me dio la persona del cuerpo de bomberos fue que era solo 9 salidas por toma corriente en un circuito de 20 amperios. ¿Sí? 9 tomacorrientes, disculpa, por circuito de 20 amperios. Y mira lo que me encuentro. Ahora, una ilustración, ¿sí?, un exhibit del NEC me saca a mí de la duda. Del NEC Handbook, por supuesto. Me saca a mí de la duda y me dice, mira, para ese tema de cuando tú asignas 180 volt amperes por salida eléctrica, si lo vas a hacer de esa forma y si vas a asignar 180 voltiamperes, porque 180 es el mínimo, tú podrías asignar muchos más, ¿sí? Tú puedes poner hasta esta cantidad de salida, pero esa cantidad de salidas va a depender de si yo asigné 180 voltiamperes o si asigné más. Sin embargo, la restricción del NEC no está en poner más voltiamperes por salida, está en poner menos. Así que yo lo que no puedo hacer es poner menos de 180, pero sí puedo poner más. Pero ya eso queda a decisión de la persona que está diseñando. No hay una regla con respecto a eso. Sin embargo, la persona me lo presentó como si fuera una regla. Y ahí es donde siempre hay que tener ese discernimiento. Como diseñador, tú tienes que tener ese discernimiento de saber cuándo una cosa es una regla y cuándo una cosa es un límite bajo o un límite alto. Entonces, por eso te presentaba en los slides anteriores cuál es el lenguaje del NEC para que cada vez que tú lo lees, porque es tu obligación investigar, es tu obligación entender, ¿sí?, y buscar la información confiable para resolver un cierto asunto o despejar una cierta duda. Entonces yo en mi búsqueda de nuevo en este tema me encontré con este exhibit o ilustración donde podemos ver claramente que en un circuito de 15 amperios lo máximo que yo puedo poner son 10 salidas, ¿sí? Sean sencillas como esta que ves aquí, puedes ver aquí en la pantalla en la presentación. Puedo poner sencilla, puedo poner duplex o puedo poner triplex. Lo que no puedo poner son cuádruplex, porque la cuádruplex, su mínima cantidad de carga es 360 volt ampere por salida cuádruplex. Entonces ahí yo tengo ese límite también y debo respetarlo. Pero en el caso del circuito de 20 amperios puedo poner incluso hasta 13 salidas en un solo circuito, siempre que en mi diseño yo haya establecido que le estoy asignando 180 volt amperes por salida. Una ventaja más que tuve en una ocasión fue con una referencia a otro código. Sí, el hecho de que el NEC Handbook agarre un pedazo de otro código y me lo ponga enfrente y me diga, mira, esto es lo que dice aquel otro código, que por cierto yo no tengo y no tengo de repente cómo consultarlo. Entonces él me está dando una ventaja porque me está aclarando un punto haciendo referencia a otro código. ¿Qué pasó? Tuvimos una conversación con un colega donde la persona decía que la bomba de incendio sí podía conectarse a una sola fuente, ¿sí? Como sabes, lo que es ampliamente conocido en temas de diseño eléctrico es que la bomba contra incendios debe tener al menos 2 fuentes, ¿sí? Debe tener la fuente primaria que viene del proveedor de sistemas eléctricos y debe tener la fuente secundaria que por lo general es el generador del edificio o un generador independiente exclusivo para la bomba. Entonces, cuando yo hago la consulta dije, sí, es interesante. El colega estaba en lo cierto, ¿sí? El colega estaba en lo cierto, se podía alimentar
por una fuente individual, ¿sí? No necesitábamos exactamente dos fuentes para hacer este trabajo o para resolver este tema de la bomba de incendio. Ahora, investigando un poquito porque me llama la atención, y yo cada vez que algo me llama la atención, yo soy de las personas que no me quedo quieto, yo voy a buscar, ¿sí? Yo quiero ver, ¿sí? Yo quiero ampliar la información, ¿sí? Y es algo como que me queda dando vueltas adentro y no puedo simplemente olvidarlo hasta que busco información por mí mismo y lo solvento. Entonces, en esta búsqueda de información, me encontré que en este artículo, casualmente, porque nota algo interesante, cuando yo reviso, yo me doy cuenta que aquí dice que las bombas contra incendio eléctricas deben tener una fuente confiable, confiable. Y yo dije, esta palabra es interesante, porque casualmente, como yo estoy relacionado a todo el tema de centro de datos, allá en los data centers, el tema en la parte electromecánica, el tema confiable es un tema muy, muy, muy sonado, muy tocado y muy importante cuando hacemos diseños de data centers. Entonces yo dije, ok, confiable, ¿qué es una fuente confiable? Y me encuentro con esta parte del NEC Handbook donde él hace un extracto del el estándar de la NFPA 20, que casualmente habla de las bombas contra incendios, y hace un extracto y te aclara, ¿sí? En este caso a mí me aclaró qué es una fuente confiable. Y veo que en el anexo A de la NFPA 20, según me cita acá el NEC Handbook, hay una definición, ¿sí? En este caso, de lo que es una fuente confiable, y me empieza a decir ciertas cosas que fueron interesantes. Me empieza a decir, ¿sí?, que la fuente no debe haber experimentado ningún apagón durante más de 4 horas continuas, ¿sí?, en el último año. Me empieza a decir otras cosas, por ejemplo, como acá en el punto 3, que esa fuente de suministro normal hacia la bomba de incendios no debe estar suministrada a través de cableados overhead, ¿sí?, o cableados aéreos afuera de las instalaciones. Entonces, cuando vi eso y vi el lugar que estábamos, porque en ese momento yo no estaba diseñando, sino que yo estaba haciendo mi otra especialidad, que es la parte de inspección de sistemas eléctricos. Entonces yo estaba como inspector de sistemas eléctricos privado del cliente en ese momento, y yo dije, ok, aquí hay algo. Cuando voy al sitio y veo todo, ¿qué crees? Cables aéreos por parte del proveedor eléctrico hacia el edificio, y dije, aquí no cumple, ¿sí? Aquí no cumple. Y en ese momento, en ese tiempo, también había sucedido un apagón nacional por un tema de quemas que había habido en una de las provincias del interior, y como hicieron quemas de los herbazales, las líneas sufrieron un percance y hubo un apagón que duró muchísimo tiempo, duró más de 4 horas. Y entonces dije, ¿sabes qué? Ya aquí no está cumpliendo. Entonces, en conjunto, ¿sí?, decidimos que lo mejor era que la bomba de incendio, aunque podía tener una fuente individual, tuviera sus dos fuentes, características que acostumbran poner casi el 99%, para no decir que todos, de los diseñadores que conozco, todos acostumbramos a poner dos fuentes hacia la bomba de incendio, y eso fue lo que hicimos al final. Pero al final, ¿qué quiero llegar con esto? Nota cómo este NEC Handbook logra brindarte información confiable y fidedigna para poder solventar las dudas que te van saliendo a través del proceso de diseño normal o característico que nosotros podemos tener en algún momento, ya sea que estemos diseñando algo residencial, comercial o de tipo industrial. Y allí vas a encontrar información que no vas a encontrar en ningún otro lugar, pero que es información extremadamente valiosa para tu proceso de diseño. Bien, vamos a ver entonces lo que son otros documentos que nosotros vamos a necesitar que complementan lo que nosotros
esto estamos haciendo en nuestro diseño basado en el NEC. No podemos hacer un buen diseño basado solamente en lo que dice el NEC. No podemos, ¿sí? Recuerda que esto en tu país, ¿sí? Igual que aquí en el mío, las autoridades han adoptado el código eléctrico NEC para que sea el estándar, ¿sí? O el código base de sus instalaciones eléctricas para que éstas sean, por supuesto, más seguras. Entonces, pero normalmente, como hay situaciones que son diferentes en cada país, a donde nosotros vamos a tener otras cosas que son necesidades, ¿sí? De nosotros los diseñadores, pero que tal vez no son cosas que se presenten allá en Estados Unidos, que es donde se emite este código eléctrico NEC. Entonces nosotros tenemos que agregar documentación que permita que nosotros podamos entonces adecuar esa información del NEC a las necesidades de nuestros respectivos países. Pero por lo general ese es el proceso característico, no importa en qué país estés. Lo más probable es que hayan agarrado el NEC como base y lo hayan complementado o modificado con otros documentos oficiales como estándares, resoluciones y algunos otros documentos también como las normativas, por ejemplo, que tienen todos los que son los proveedores de sistemas eléctricos de cada uno de los países. Ahora, vamos a ver entonces los estándares, solo para darte un vistazo y te hago una idea de qué pueden ser. Pueden ser estándares de entidades que también pues están en los Estados Unidos, que por lo general es el país que emite este tipo de documentos, porque tiene la infraestructura para corroborar y para hacer una serie de pasos que garantizan que la información es confiable. Entonces la IEEE, por ejemplo, tiene muchos estándares que son muy útiles, son realmente valiosos para cuando nosotros vamos a hacer diseños eléctricos. También está la UL, está la ANSI, está la NEMA, que son entidades que emiten este tipo de estándares para que nosotros, los que hacemos diseños e instalaciones eléctricas, podamos aprovecharnos de ellos y hacer un buen trabajo. Así que siempre te recomiendo que cuando hagas un diseño eléctrico, revises los estándares que tocan eso que tú estás haciendo en el diseño eléctrico que te ha tocado en el momento, ¿sí? Puede ser mucha información, puede ser abrumador tener tanta información. Por eso algo que yo te recomiendo es que no leas todo. Tú tienes que leer o empaparte con respecto a lo que estás viendo en el momento. Y puede resultar tentador empezar a leer todo, sí, porque está bueno el tema, pero como el tiempo no es infinito para nosotros, es importante que nosotros podamos elegir los estándares que vamos a leer para poder ir sobre la marcha que vamos haciendo nuestro diseño, implementando esas recomendaciones de esos estándares. Vamos a ver entonces ahora lo que es el RIE y las resoluciones de la Junta Técnica. Esto es característico aquí en nuestro país. Si no estás aquí en Panamá, no importa, porque lo más probable es que tengas un esquema similar en el país donde vives, siempre que este país haya adoptado un código eléctrico de la NFPA. Normalmente esto tiene que ver con el NEC, que es la NFPA 70. Y si ese código eléctrico ha sido adoptado en tu país, por supuesto que vas a tener un esquema similar al que te voy a mostrar ahorita. Y es que el NEC sirve de base, ¿sí? Es el código base, y a este se suman otros documentos importantes. En nuestro caso, en nuestro país, son resoluciones. En tu país puede ser otro tipo de documento, pero lo más probable es que sea el mismo esquema. Tienes al NEC como base y le sumas lo que son documentos adicionales para complementarlo o modificarlo, y eso da como resultado un documento nacionalizado. En nuestro país se llama RIE, que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas. En otros países existen otros tipos de documentos finales, pero todos basados en lo que dice el NEC, más documentos u otros códigos que son locales y que lo modifican o lo complementan. Entonces, si conoces esta estructura,
puedes ir averiguando en tu país quién es la entidad que está autorizada para elegir el NEC como código base y complementarlo con otros documentos y empezar a relacionarte con esos documentos de esa entidad, porque eso es lo que tienes que hacer como diseñador. Tienes que relacionarte con la documentación que te va a ayudar a hacer tu diseño de manera correcta. Aparte de que esta entidad por lo general está relacionada, o es ella misma la que te revisa los documentos de diseño cuando son sometidos a aprobación. Así que es importante que esto cumplas con lo que se dice para que tu diseño no rebote, como solemos decir aquí en Panamá. Bien, las normativas también son importantes y las normativas están dadas por lo que son los proveedores de energía eléctrica pública. ¿Sí? Puede ser, en este caso, nosotros aquí tenemos a ENSA, tenemos a Naturgy, ellos tienen sus propias normas de suministro del servicio eléctrico, las cuales nosotros en nuestro diseño, si llegamos a tocar esa parte de la cometida, nosotros tenemos que cumplir con lo que ellos dicen. ¿Sí? Ahí ya el NEC, ¿sí? Aunque sirve de base para ellos, ¿sí? Y ellos la adaptan, ¿sí? Ellos tropicalizan esa información del NEC y nos la pasan a nosotros en forma de normativas eléctricas que nosotros debemos cumplir para poder que nuestro diseño sea un diseño apropiado, ¿sí? Que sea un diseño que cumpla con los reglamentos y lineamientos del proveedor eléctrico, porque el proveedor eléctrico es una autoridad y él tiene la capacidad de decirte que tu diseño no cumple con lo que él dice y por lo tanto no te va a dar el servicio eléctrico. Entonces tenemos que cumplir con lo que ellos dicen para que la aprobación del servicio eléctrico sea lo más expedita posible. Bien, por último vamos a ver entonces lo que son las responsabilidades del profesional idóneo. Esto es importante y independientemente del país donde estés, creo que se maneja de la misma forma. Todos los que somos ingenieros eléctricos debemos ser idóneos en la materia y debemos tener una licencia que emite la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para nosotros. En tu país puede ser otra entidad, tienes que averiguar cuál es y debes simplemente hacer el proceso y pasar el proceso para poder que te den esta licencia, la cual en conjunto viene con un carnet. Por lo general también te emiten una resolución, te entregan un sello para que puedas sellar los planos y por supuesto tú tienes que firmar esos documentos que haces. En este caso, finalmente los planos vas a tener que firmarlos, vas a tener que sellarlos con tu sello de goma y firmarlos con tu firma autorizada, porque ya eres una persona idónea en este trabajo. Así que lo que yo te recomiendo siempre es que tengas todos tus documentos en regla y hayas pasado todos los procesos que se necesitan para poder, por supuesto, hacer este tipo de diseños y este tipo de trabajos, y que estés bien a nivel de la parte legal y de la documentación que se necesita. Así que hasta aquí llega esta presentación. Estoy muy contento de que hayas estado aquí y te hayas quedado hasta el final, porque también voy a aprovechar estos minutos finales y quiero que por favor me los regales y me prestes mucha atención, porque te voy a presentar entonces algo que te va a interesar muchísimo, que es un curso de diseño eléctrico que estoy compartiendo con todas las personas que estén interesadas en aumentar su nivel del perfil profesional, ¿sí? Aprendiendo una serie de habilidades que le van a ser muy útiles y que le van a permitir hacer diseños eléctricos de alto nivel. Así que presta mucha atención porque te voy a presentar brevemente de qué se trata. Fíjate. Este curso se llama Diseñador Eléctrico Avanzado. Aquí podrás obtener muchos beneficios que te van a ayudar muchísimo en tu carrera profesional. Uno de ellos es que te destacarás profesionalmente entre tus colegas, porque muchos de ellos no conocen el proceso que yo te voy a enseñar aquí, que es un proceso sencillo pero muy efectivo para realizar diseños tanto de sistemas eléctricos como de sistemas especiales.
Otra ventaja que vas a obtener es que tendrás mejores oportunidades, por supuesto, laborales, ¿sí? Que es algo que las personas están buscando muchísimo ahora, es tener buenas oportunidades laborales. Vas a tener mejores oportunidades laborales porque vas a haber potenciado tu perfil profesional, ¿sí? Vas a destacar profesionalmente. E incluso si no quieres trabajar para otra persona, este curso te dará la posibilidad de empezar tu propio negocio, ¿sí? De un emprendimiento que te permita entonces realizar tu propio negocio y podrás así también empezar a conseguir tus propios clientes y empezar a crecer a nivel comercial con tu propio negocio. Otra ventaja es que te convertirás en un diseñador profesional, ¿sí? Y eso va a demostrar algo importante que tal vez no se puede ver a simple vista, y es tu gran capacidad profesional. Vas a poder entonces destacarte a nivel profesional y eso te va a ayudar también, por supuesto, en tu vida profesional a seguir progresando y a seguir avanzando con todo lo que te voy a enseñar en este curso. ¿Qué vamos a ver? Puedes ver en la parte de abajo de esta ilustración que te estoy mostrando, vamos a ver los módulos. El 1, vamos a ver entonces lo que es el proceso de diseño eléctrico, tanto para la parte comercial como para la parte residencial. Te voy a enseñar cómo calcular la carga eléctrica total, cómo elegir los cables, cómo elegir el método de alambrado, cómo elegir, por ejemplo, lo que es las protecciones de sobrecorriente, cómo hacer un cuadro de balance de carga y balancearlo correctamente sin demasiadas complicaciones, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar entonces a ver el módulo 2, que son los fundamentos del diseño de alarma contra incendios, donde te voy a mostrar cómo establecer el plan de emergencia del edificio para la parte de alarma de incendios, cómo también puedes identificar y reconocer y saber utilizar cada uno de los elementos del sistema de alarma contra incendio de una manera correcta e implementarlos de una manera correcta. De allí pasaremos a ver entonces lo que son los fundamentos para establecer el diseño de la parte de sistemas especiales a nivel de lo que es comunicaciones y seguridad. Esto incluye ver todos los elementos que necesitamos para nuestro diseño de alarmas contra robo, CCTV, controles de acceso, voz y data y una serie de sistemas adicionales que están contenidos dentro de los sistemas especiales. Y por último, esta es una especie de bonus que quiero dejarte también. Vamos a estar viendo entonces los principios fundamentales para el diseño de lo que son centros de datos, donde vamos a ver las consideraciones que tenemos con respecto a power y cooling. Vamos a ver qué tenemos que considerar con respecto a data, ¿sí? Qué tenemos que considerar con respecto a la parte estructural arquitectónica y por último la parte de seguridad física del data center, que son de los 4 pilares pues, que tenemos para la infraestructura física de un centro de datos. Así que si estás interesado, te invito a que toques el botón que está exactamente debajo de este video, donde podrás ver todos los detalles de lo que incluye este curso e incluso podrás hacer consultas para despejar dudas antes de inscribirte o inscribirte inmediatamente si ya estás deseando participar en este curso. Así que te animo a que lo hagas. Ya sabes, toca el botón que está debajo de este video de inmediato para que vayas de una vez y veas los detalles, y te espero en el curso. Espero también que te haya gustado esta clase gratuita y nos vemos pronto. Saludos.